Mi hermana le tenía coraje a mi hijo enfermito. Nicolás era un niño que no podía caminar, hablaba con mucha dificultad, dependía de nosotros para casi todo. Había que ayudarlo a comer, teníamos que bañarlo y cambiarlo de ropa. Hasta necesitaba ayuda para acomodarse cuando algo le dolía. Mi hermana sabía perfectamente cómo había nacido Nicolás. Conocía todo lo que habíamos sufrido desde que era un bebé. Aún así le agarró un odio que nunca pude entender. Maribel llegó a decir que mi hijo no servía para nada. Aseguraba que solamente representaba un gasto para la familia. Según ella, yo utilizaba su enfermedad para causar lástima. Decía que así conseguía dinero de mi papá. Escuchar algo así me destrozaba. Era mi propia hermana hablando de un niño que jamás le había hecho daño. Con el tiempo preferí alejarme de ella. Pensé que así protegería a Nicolás de sus comentarios. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Everardo. Mucho antes de contar cómo empeoraron las cosas, quiero explicar cómo comenzó todo. Yo crecí en un pueblo junto a Maribel. Nuestra familia siempre fue pobre. Mi papá trabajaba cultivando terrenos de otras personas. Sembraba maíz y limpiaba parcelas. Mi mamá buscaba la manera de ayudar. Vendía comida y lavaba ropa de otras familias. Nunca recuerdo que trataran mejor a mi hermana Maribel. Tampoco sentí que me dieran más cosas a mí. Si había una pieza de pan, la repartían entre los dos. Por eso durante muchos años tuve una buena relación con mi hermana. Las cosas comenzaron a cambiar mucho después. Para ese momento yo ya tenía mi propia familia. Tenía 19 años cuando Claudia quedó embarazada de Nicolás. Ella apenas había cumplido 18. Los dos estábamos muy jóvenes. Aún así recibimos la noticia con mucha ilusión. Cuando nació Nicolás todo cambió. Desde los primeros días se veía demasiado débil. Casi no lloraba. Pasaba muchas horas dormido. Había momentos donde teníamos que despertarlo para darle de comer. Batallaba mucho para tomar leche. Durante las primeras semanas pensamos que había nacido muy delicado. Nos repetíamos que poco a poco iba a agarrar fuerza. Pasaron los meses y comenzaron otras preocupaciones. Nicolás no sostenía bien la cabeza. Cuando lo cargábamos teníamos que sujetarlo con mucho cuidado. Cuando tratábamos de sentarlo, sus piernas casi no respondían. Parecía que su cuerpo no sabía cómo moverlas. Fuimos varias veces con médicos. Algunos nos pidieron paciencia. Explicaron que cada niño tenía su propio ritmo. Nos aferramos a esas palabras. Cuando mi hijo tenía casi un año, ocurrió otro golpe para nuestra familia. Mi mamá falleció. Su pérdida nos dolió muchísimo. Mi papá quedó solo. Nosotros todavía estábamos aprendiendo a cuidar a Nicolás. Recuerdo esa época como una de las más pesadas de mi vida. Estábamos preocupados por mi hijo y tratando de aceptar que mi madre ya no estaba. Aún así, mi papá siguió trabajando y permaneció cerca de nosotros. Con el tiempo se volvió una de las personas que más nos ayudó con Nicolás. Durante muchos meses esperamos verlo gatear. Eso nunca pasó. Tampoco consiguió levantarse sujetándose de una silla. Mi hijo permanecía acostado sobre una cobija. Tenía que esperar a que nosotros colocáramos los juguetes entre sus manos. Después llegaron más estudios. Los médicos finalmente nos explicaron que Nicolás probablemente nunca caminaría. Tendría problemas para aprender. Controlar algunos movimientos sería difícil. Hablar tampoco sería sencillo. Además, necesitaría ayuda durante toda su vida. Cuando regresamos a casa salí al patio. Me senté cerca de una pared. Ahí lloré donde nadie pudiera verme. Pensaba en lo que iba a pasar cuando Nicolás creciera. Me preguntaba si tendría dinero para darle lo que necesitaba. Desde entonces trabajé todo lo que pude. Había días donde salía antes de que amaneciera. Regresaba cuando ya estaba oscuro. Cultivaba tierras para distintos patrones. Cuando faltaba empleo en el campo me metía a cargar mezcla. Terminaba un trabajo y comenzaba otro. Las consultas costaban bastante para nosotros. Cada viaje al hospital significaba gastar dinero. Claudia trabajaba cuando podía. Lavaba ropa, preparaba comida para vender.
Algunas veces limpiaba casas. El problema era que siempre alguien tenía que quedarse con Nicolás. Nuestro hijo no podía levantarse si necesitaba algo. Tampoco podía ir al baño por su cuenta. Mucho menos podía salir a buscar ayuda. Hubo semanas donde Claudia y yo comíamos algo muy sencillo. Preferíamos guardar el dinero para comprar lo que Nicolás necesitaba. Lo verdaderamente difícil era verlo batallar. En ocasiones se ahogaba hasta con su propia saliva. Su respiración se escuchaba cerrada. Nosotros corríamos para incorporarlo. Había madrugadas donde uno de los dos permanecía sentado junto a su cama. Nos daba miedo dormir profundamente. Temíamos no escucharlo si comenzaba a ahogarse. Mi papá comenzó a ayudarnos bastante. Él sabía lo complicada que era nuestra situación. A veces cuidaba a Nicolás durante un rato. Eso permitía que Claudia pudiera trabajar algunas horas. En otras ocasiones llegaba con comida. Sabía perfectamente cuándo andábamos cortos de dinero. Mi padre aportaba lo que podía para los medicamentos. Cuando tenía oportunidad nos ayudaba con las consultas. A veces llegaba a nuestra casa con unos billetes doblados. Me los entregaba sin hacer preguntas. Siempre aclaraba que no tenía que regresárselos. Yo sabía cuánto trabajo le costaba conseguir ese dinero. Por eso me dolería tanto escuchar años después a Maribel. Ella aseguraba que nosotros nos aprovechábamos de mi papá. Según mi hermana, yo utilizaba la enfermedad de mi hijo para sacarle dinero. Eso era completamente injusto. Mi padre ayudaba porque quería a su nieto. Los años fueron pasando y Nicolás creció. Cuando tenía 12 años comprendía muchas cosas como un niño de aproximadamente 4. Hablar seguía siendo difícil. Tartamudeaba bastante. Pronunciaba muchas palabras entre dientes. Había que acercarse para entenderlo. A veces repetía la misma sílaba varias veces. Eso podía desesperarlo. Se le escurría saliva con frecuencia. Maribel llevaba una vida muy diferente a la nuestra. Se había casado con un ranchero trabajador. Su esposo no era rico. Aún así tenía una casa bonita y algunos animales. Vivían de una forma más estable que nosotros. Nunca les faltaba comida. Sus 2 hijos estaban sanos. El mayor tenía 11 años. El más pequeño apenas había cumplido 8. Mi papá quería mucho a sus nietos. Los visitaba cuando podía. Nunca hubo desprecio hacia ellos. La diferencia estaba en la ayuda que nosotros recibíamos. Nicolás necesitaba medicamentos y comida especial. Cada viaje al hospital significaba gastar todavía más. Por eso mi papá trataba de apoyarnos. Maribel comenzó a fijarse demasiado en todo eso. Parecía llevar la cuenta de cada ayuda que recibíamos. Si mi papá llegaba con algo, ella se enteraba. Cuando me daba unos pesos terminaba sabiéndolo. Con el tiempo empezó a hacer comentarios. Decía que yo utilizaba a Nicolás para provocar lástima. Yo jamás entendí de dónde había salido tanto coraje. Mi hermana tenía una casa mejor que la mía. Su esposo trabajaba bastante. Sus hijos estaban sanos y vivían bien. Aún así, Maribel llegó a decir algo que jamás pude olvidar. Comentó que mi papá estaba desperdiciando el dinero. Según ella, lo gastaba en alguien que nunca serviría para nada. Cuando me enteré, sentí muchísimo coraje. Nicolás era su sobrino. Jamás había elegido vivir de esa manera. Lo último que necesitaba era que su propia familia lo considerara una carga. Yo trataba de evitar problemas con Maribel. Sabía que una pelea entre nosotros le iba a doler a mi papá. Por esa razón muchas veces preferí quedarme callado. Los hijos de mi hermana empezaron a repetir lo que escuchaban en su casa. Al principio eran comentarios pequeños. Preguntaban por qué Nicolás hablaba tan raro. Querían saber por qué se le escurría saliva. El mayor preguntó por qué sus piernas no servían. Nicolás volteó a verlo. Antes de que pudiera responder, el muchacho comenzó a imitarlo. Repetía las palabras como si estuviera tartamudeando. El hermano pequeño empezó a reírse. Nicolás trató de hablar. Se atoró varias veces con una sílaba. Eso hizo que los dos se burlaran más. Al día siguiente fui a buscar a Maribel. Le conté lo que había ocurrido.
Esperaba que al menos reprendiera a sus hijos. Maribel comentó que los niños solamente estaban diciendo la verdad. Luego aseguró que yo exageraba cualquier cosa relacionada con Nicolás. Ahí comprendí que aquello ya había pasado un límite. Su rencor estaba alcanzando directamente a mi hijo. Todo cambió cuando mi padre comenzó a enfermarse. Para ese tiempo ya estaba bastante delicado. Había días donde apenas podía levantarse de la cama. Yo tenía que cuidar a Nicolás. Aún así buscaba la manera de atender a mi papá. Durante un tiempo estuve yendo constantemente a su casa. Le llevaba comida, revisaba que hubiera tomado sus medicamentos. A veces me quedaba hasta que se durmiera. Llegó un momento donde aquello se volvió demasiado complicado. Entonces decidí traer a mi padre a nuestra casa. Pensé que así estaríamos todos juntos. Acomodamos un espacio para que pudiera descansar. Desde entonces mi papá pasó sus últimos meses con nosotros. Por las noches revisaba primero a Nicolás. Después iba a ver cómo seguía mi padre. Hubo días agotadores, pero jamás me arrepentí de haberlo hecho. Era mi papá. Había trabajado toda su vida para sacarnos adelante. Además estuvo con nosotros cuando más necesitábamos ayuda. Ahora me tocaba estar para él. Maribel prácticamente se desentendió. Casi nunca preguntaba cómo seguía. Mucho menos se ofrecía para cuidarlo. Mi papá evitaba hablar del tema. Si mencionaba a Maribel cambiaba la conversación. Después entendí que había muchas cosas que yo desconocía. Una tarde me pidió que me sentara junto a él. Ya estaba bastante débil. Hablaba despacio y se cansaba con facilidad. Ese día me comentó algo que me sorprendió. La casa donde había vivido durante tantos años iba a quedarse conmigo. El terreno que rodeaba la propiedad estaba a mi nombre. Yo sabía perfectamente lo que eso podía provocar. Maribel siempre se fijaba demasiado en el dinero. Por eso le pedí que lo pensara bien. Le dije que podía dividir las cosas entre los dos. No quería pelear con mi hermana por una propiedad. Mi papá respondió que no, ya había tomado su decisión. Entonces comenzó a contarme cosas que nunca me había dicho. Maribel llevaba años tratándolo mal. Cuando estaban solos, le hacía muchos reclamos. Le decía que había sido un mal padre. Aseguraba que nunca se había hecho cargo de ella. Según mi hermana, toda su atención era para mí y para Nicolás. Maribel hasta hacía comentarios sobre su casa. Decía que estaba sucia. Se quejaba de los muebles viejos. Eso le dolía a mi papá. Era la misma casa donde ella había crecido. Mi padre sentía que el dinero se le había subido a la cabeza. Cuando escuché todo aquello quise enfrentarla. Mi padre me pidió que no lo hiciera. Dijo que ya no valía la pena pelear. A esas alturas solamente quería tranquilidad. Incluso me pidió que no le guardara odio. A pesar de todo seguía queriendo a su hija. Yo podía darme cuenta de que estaba decepcionado. Se le veía triste cuando hablábamos de Maribel. Poco tiempo después perdimos a mi padre. Para mí fue un golpe muy fuerte. Durante esos días pensé mucho en la casa. Incluso consideré cambiar las escrituras. Pensé que quizá podía compartir parte de la propiedad con Maribel. Seguía siendo mi hermana. Todo eso cambió cuando vi su reacción. Maribel vino directamente a reclamarme. Llegó furiosa. Desde que entró comenzó a levantar la voz. Me llamó oportunista. Dijo que seguramente había acercado a mi padre para quedarme con sus cosas. Según ella, traerlo a vivir conmigo había sido parte de un plan. Yo había cuidado a mi papá porque estaba enfermo. Mientras tanto, ella casi nunca preguntaba cómo seguía. Pero todavía faltaba lo peor. Maribel volvió a meterse con mi hijo. Dijo que yo me la pasaba dando lástima con ese hijo bueno para nada. Claudia estaba cerca. Mi hermana volteó hacia ella y comenzó a insultarla. Le dijo que era una mujer sin modales. Después aseguró que nosotros éramos unos pobres. Hasta dijo que no teníamos ni para tragar. Maribel seguía gritando. Exigía la parte que según ella le correspondía. Decía que por derecho esas tierras eran suyas. Yo intenté explicarle que mi padre había tomado esa decisión. Ella no quería escuchar.
En un momento le pedí que saliera de mi casa. Maribel se negó. Caminó directamente hacia la cocina. Comenzó a aventar los trastes. Luego tomó unas ollas y las tiró con fuerza. Una cayó muy cerca de los pies de Claudia. Otra golpeó el piso con un ruido fuerte. Ahí sentí que mi hermana había perdido completamente el control. Entonces escuché a Nicolás. Mi hijo comenzó a llorar desde adentro. El escándalo lo había asustado. Ese llanto terminó de llenarme de coraje. Agarré a Maribel con fuerza del brazo. La saqué de la cocina. Seguí caminando hasta llevarla fuera de la casa. Cuando cruzamos la puerta yo estaba temblando. Le dije que era una mujer sin vergüenza. Maribel intentó responderme. Esta vez no la dejé. Le recordé que mi padre había estado enfermo durante meses. Le pregunté dónde había estado ella todo ese tiempo. Nunca vino a cuidarlo. Ni siquiera se preocupaba por saber cómo estaba. Yo tenía un hijo que dependía de mí para todo. Aún así encontraba la manera de atender a mi padre. Ella tenía una situación mucho mejor que la nuestra, pero nunca pudo regalarle unas horas a su propio papá. Se lo dije con lágrimas en los ojos. Le grité que como hermana no servía para nada, mucho menos había sabido comportarse como hija. Maribel se quedó mirándome. Yo sentía la cara caliente, las manos me temblaban. Claudia estaba detrás de mí pidiéndome que me calmara, pero llevaba demasiados años guardándome cosas. Le reclamé cada humillación contra mi familia. Le recordé las cosas horribles que había dicho de Nicolás. Le eché en cara que se burlara de un niño enfermo, un niño que jamás le había hecho nada. Le pregunté qué clase de persona se metía con alguien que ni siquiera podía defenderse. Para recibir siempre estaba pendiente, para cuidar nunca tenía tiempo. Le dije que era una hambreada. Ya tenía casa y tenía comida. Sus hijos estaban bien. Aún con todo eso quería más. Ni siquiera habíamos terminado de despedir a nuestro padre y ya estaba peleando por sus cosas. Cada palabra salió con años de coraje acumulado. Maribel cambió la cara. Mi papá jamás dejó de quererla. Hasta sus últimos días habló de ella con cariño. Ella ni siquiera había sido capaz de tratarlo con respeto. Le aclaré que la casa no me la había dejado porque yo fuera un oportunista. Me la dejó porque estuve con él. Maribel se quedó completamente callada. Su cara comenzó a ponerse pálida. Creo que nunca esperó que yo la enfrentara de esa manera. Durante los días siguientes mi hermana y yo dejamos de hablarnos. Yo ya no quería saber nada de Maribel. Sentía que aquella discusión había terminado de romper lo poco que quedaba entre nosotros. Preferí concentrarme en Claudia y en mi hijo. Nicolás tampoco estaba pasando por un buen momento. Preguntaba mucho por su abuelito. Los dos habían sido muy cercanos. Mi papá se sentaba junto a él y podía pasar horas haciéndole compañía. Por eso Nicolás comenzó a extrañarlo demasiado. Había días donde preguntaba varias veces cuándo iba a regresar. Nosotros tratábamos de explicarle las cosas de una forma que pudiera entender. Aún así se ponía triste. En ocasiones se quedaba mirando hacia la puerta como si todavía esperara verlo entrar. Por esas mismas fechas su salud comenzó a empeorar. Nicolás ya había tenido algunos ataques, pero empezaron a presentarse con más fuerza. De repente su cuerpo comenzaba a temblar, los ojos se le iban hacia arriba. Nosotros corríamos para sostenerlo y evitar que se lastimara. Cada episodio nos dejaba muy asustados. Por esa razón dejamos de tenerlo solo. Antes podía quedarse un momento en el cuarto mientras yo iba a la cocina. Ahora preferíamos que siempre hubiera alguien cerca. Nos daba miedo que tuviera otro ataque y nadie pudiera ayudarlo. Claudia y yo prácticamente nos turnábamos. Uno hacía las cosas de la casa, el otro permanecía junto a Nicolás. Así pasaron alrededor de 3 semanas desde aquella pelea con Maribel. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. Al principio pensé que todo tenía relación con la salud de mi hijo. Nicolás comenzó a ponerse todavía más delicado. A los ataques se sumaron momentos donde gritaba de repente. Podía estar completamente tranquilo. De un momento a otro se asustaba muchísimo. Volteaba hacia algún lugar del cuarto y comenzaba a desesperarse.
Una tarde estábamos en la sala. Nicolás se encontraba acostado en el sofá. Yo estaba sentado cerca arreglando el motor de una licuadora. Llevábamos un rato tranquilos. De repente mi hijo soltó un grito. Fue tan fuerte que dejé lo que estaba haciendo. Volteé inmediatamente hacia él. Nicolás estaba mirando hacia un costado de la sala. Su cara había cambiado por completo. Intentaba hablar demasiado rápido. Entre el miedo y sus problemas para pronunciar, apenas podía entenderlo. Le pedí que se tranquilizara. Me acerqué para escuchar mejor. Entonces comprendí algunas palabras. Mi hijo decía que había un perro. Después levantó 2 dedos. Insistía en que estaba parado. Por la forma en que trataba de explicarlo, entendí que hablaba de un perro sobre 2 patas. Yo miré hacia donde señalaba. No había absolutamente nada. Pensé que se había quedado dormido unos minutos y había tenido un mal sueño. Le acaricié la cabeza. Le dije que todo estaba bien, pero nunca lo había visto tan desesperado. Nicolás trataba de incorporarse. Hasta hacía fuerza con las piernas como si quisiera ponerse de pie. Sabíamos perfectamente que eso era casi imposible para él. Aún así seguía intentando alejarse de aquel lugar. Terminé cargándolo entre mis brazos. Lo llevé al patio para que respirara un poco y se tranquilizara. Le repetí que solamente había sido un sueño. Poco a poco comenzó a creerme. Su respiración se calmó. Después dejó de mirar hacia la casa con tanto miedo. El resto de aquella tarde estuvo tranquilo. Yo preferí no darle demasiadas vueltas. Pensé que su estado de salud podía estar afectándolo. Los días siguientes fueron más complicados. Nicolás estaba más pálido. Había momentos donde tampoco quería comer. Claudia le acercaba la cuchara y él giraba el rostro. Decía que ya no quería. A veces conseguíamos que comiera algunas cucharadas. Otras veces terminaba regresando la comida. Eso comenzó a preocuparnos mucho. Cuando se sentía peor se ponía a llorar. Entonces preguntaba por su abuelito. Decía que quería verlo. Una mañana Claudia encontró algo extraño en la piel de mi hijo. Eran varias marcas. Parecían rasguños. Se veían bastante claras sobre su cuerpo. Mi esposa pensó que Nicolás se las había hecho durante la madrugada. Cuando era más pequeño, había ocurrido algo parecido unas 3 o 4 veces. Mientras dormía movía las manos y podía lastimarse sin darse cuenta. Por eso al principio no pensamos demasiado en aquellas marcas. Solamente procuramos revisar sus uñas. Seguimos cuidándolo como siempre. La casa comenzó a tener un olor extraño. Parecía humedad. Era parecido al olor que queda cuando llueve durante muchas horas. Pero había algo más mezclado. Me recordaba la carne cruda cuando uno acaba de comprarla. Era un olor pesado. Lo raro era que durante esos días no estaba lloviendo. Una noche el olor se volvió mucho más fuerte. Llegaba principalmente desde la parte trasera. Pensé que quizá habíamos dejado abierta la manguera. Salí al patio para revisar. Busqué alrededor de la llave. El suelo estaba seco. La manguera estaba cerrada. Todo parecía estar en orden. Cuando iba regresando a la casa miré hacia los árboles del fondo. La luz del patio apenas alcanzaba esa parte. Aún así me pareció ver a alguien parado en una esquina. Me detuve. Pensé que podía ser una persona escondiéndose detrás de uno de los árboles. Solamente alcanzaba a distinguir una silueta muy oscura. Por unos segundos traté de convencerme de que eran las ramas. Entonces la figura movió la cabeza. Ahí sentí miedo. Había algo raro en la forma de su rostro. Parecía demasiado alargado. Desde donde estaba podía jurar que tenía hocico. Me moví hacia un costado para intentar verlo mejor. En ese momento apareció un pequeño reflejo en sus ojos. Fue parecido al brillo que hacen los ojos de algunos animales cuando les pega la luz. Me quedé completamente quieto. Pregunté quién estaba ahí. Nadie respondió. En lugar de una voz escuché un gruñido. Era bajo y áspero. Sonaba como un animal advirtiendo que no me acercara. La figura seguía detrás del árbol. Estaba parada sobre 2 patas. Por eso sabía que aquello no podía ser un perro normal.
La poca luz dejaba ver unas orejas levantadas. Lo que más me perturbó fueron los dientes. Parecía tenerlos descubiertos. Por un momento tuve la impresión de que estaba sonriendo. Sentí que todo el cuerpo se me erizaba. Entonces recordé inmediatamente lo que Nicolás había dicho días antes: un perro en 2 patas. Hasta ese momento yo había pensado que solamente había sido un sueño. Ahora tenía algo frente a mí que se parecía demasiado a lo que mi hijo había intentado contarme. La figura comenzó a moverse. Primero sacó una parte del cuerpo desde detrás del árbol. Luego pareció inclinarse hacia adelante. Ahí pude apreciar mejor su tamaño. Era demasiado alto para ser un perro. Su cuerpo se veía completamente negro. Seguía sosteniéndose sobre las 2 patas traseras. Me agaché rápidamente. Tomé una piedra del suelo. Pensaba aventársela para espantarlo. Cuando volví a levantar la mirada, ya no había nada. El espacio detrás del árbol estaba vacío. Miré hacia los lados. No escuché pasos. Tampoco escuché ramas moviéndose. Aquello simplemente había desaparecido. Me quedé parado varios segundos. Todavía tenía la piedra en la mano. Entonces escuché a Nicolás llorando dentro de la casa. Solté la piedra y entré corriendo. Claudia estaba junto a él. Mi hijo se encontraba muy nervioso. Lloraba y respiraba con dificultad. De repente comenzó a ahogarse con su propia saliva. Entre los dos tratamos de incorporarlo. Claudia le hablaba para que se tranquilizara. Yo solamente pensaba en que pudiera respirar bien. Su cuerpo empezó a temblar. Los ojos se le fueron hacia arriba. Me quedé sujetándolo mientras Claudia pedía que se calmara. Cuando finalmente logró estabilizarse, yo seguía con las manos temblando. Toda mi atención estaba puesta en mi hijo. Por eso en ese momento ni siquiera le conté a Claudia lo que acababa de ver en el patio. Lo único que me importaba era que Nicolás volviera a estar bien. Después de aquella noche las cosas siguieron empeorando. Mi hijo comenzó a bajar de peso muy rápido. Al principio se notó en la ropa. Las playeras comenzaron a quedarle más flojas de los brazos. También se le marcaban más los hombros. Claudia fue quien primero me lo mencionó. Lo bañaba y lo cambiaba todos los días. Por eso podía notar cualquier diferencia. Una tarde me pidió que mirara sus piernas. Se veían mucho más delgadas. Eso me preocupó bastante. Su condición hacía que tuviera poca fuerza en varias partes del cuerpo, pero aquello era diferente. Parecía estarse consumiendo. Gastábamos más dinero buscando alimentos que pudiera tolerar. También lo llevamos nuevamente con el médico. Le cambiaron algunas cosas de su alimentación. Una tarde estaba sentado junto a él. Intentaba darle de comer. Mi hijo me miró durante un rato. Después empezó a llorar. Luego intentó hablar. Como estaba nervioso, se atoraba todavía más con las palabras. Tuve que acercarme para entenderlo. Entonces me preguntó si yo estaba enojado con él. Aquello me tomó por sorpresa. Nicolás tardó bastante en contestar. Al final consiguió decirme que estaba enfermo todo el tiempo. Después pidió perdón. Dijo que por su culpa yo tenía que trabajar mucho. Sentí un dolor muy fuerte al escucharlo. En ese momento recordé muchas cosas que Maribel había dicho durante años. Tuve que voltear la cara unos segundos. No quería que me viera llorando. Después le di un beso en la frente. Aquella madrugada, Claudia y yo dormíamos cerca de Nicolás. Habíamos acomodado un lugar para descansar en el mismo cuarto. No recuerdo cuánto tiempo llevaba dormido. Mi esposa fue quien despertó primero. Escuchó una respiración muy fuerte. Pensó que mi hijo estaba ahogándose. Claudia se levantó de inmediato. Entonces soltó un grito. Mi esposa estaba mirando hacia la cama. Volteé hacia Nicolás. Mi hijo estaba sentado, completamente sentado. Tenía la espalda derecha. Las manos descansaban a los lados de sus piernas. La cabeza estaba un poco inclinada. Durante unos segundos no pude entender lo que estaba viendo. Nicolás jamás podía incorporarse de esa forma. Necesitaba que nosotros lo ayudáramos. Incluso sentado había que acomodarlo para que no perdiera el equilibrio.
Aquella madrugada estaba derecho por sí mismo. Claudia comenzó a llamarlo. Mi hijo no respondió. Su respiración seguía escuchándose muy fuerte. Parecía que le faltaba el aire. El pecho subía y bajaba con rapidez. Yo me levanté. Me acerqué despacio. Nicolás tenía los ojos abiertos. Miraba adelante. No parecía estar viendo nada de lo que tenía enfrente. Claudia se acercó por el otro lado. Entonces los brazos de mi hijo comenzaron a ponerse rígidos. Sus dedos se cerraron. La espalda se le enderezó todavía más. Conocía cada movimiento que podía hacer. Aquello no correspondía a su cuerpo. De pronto Nicolás comenzó a inclinarse hacia adelante. Movió los pies, los apoyó contra el piso. Claudia empezó a negar con la cabeza. Yo tampoco podía creerlo. Durante años habíamos esperado que sus piernas respondieran. Los médicos nos habían explicado que eso probablemente nunca ocurriría. Nicolás apoyó las manos sobre la cama. Después hizo fuerza. Parecía que estaba tratando de ponerse de pie. Su cuerpo comenzó a levantarse. Fue muy poco, apenas unos centímetros, pero los dos lo vimos. Claudia gritó. Se lanzó hacia él. Lo agarró por el pecho antes de que siguiera levantándose. En cuanto lo tocó, Nicolás giró la cabeza. Miró directamente a su madre. Su expresión estaba vacía. Comenzó a respirar todavía más fuerte. Abrió la boca. Parecía querer hablar. Lo único que salió fue un sonido ronco. Claudia empezó a llorar. Le repetía que era su mamá. Yo lo agarré por los hombros. Sentía todo su cuerpo duro. Por unos segundos siguió haciendo fuerza con las piernas. Parecía que algo quería obligarlo a levantarse. Después todo terminó de golpe. Nicolás perdió completamente la fuerza. Su cuerpo cayó sobre los brazos de Claudia. Mi hijo se había desmayado. Mi esposa comenzó a gritar su nombre. Entre los dos lo acostamos. Yo le tocaba la cara. Le pedía que abriera los ojos. Hubo unos segundos donde pensé lo peor. Entonces mi hijo tomó aire de golpe. Fue una respiración profunda. Parecía que acababa de salir del agua. Abrió los ojos poco a poco. Se veía completamente agotado. Le pregunté si podía escucharme. Nicolás movió ligeramente la cabeza. No recordaba nada. Muchas veces imaginé que algún día ocurriría un milagro. Pensé en cómo sería verlo caminar hacia nosotros. Aquella madrugada vi a mi hijo intentar ponerse de pie. Y por primera vez en mi vida deseé con todas mis fuerzas que sus piernas dejaran de moverse. Durante las siguientes 2 semanas, la salud de Nicolás empeoró de una manera que jamás habíamos visto. Pensamos que todo tenía relación con los problemas que arrastraba desde que nació. Los médicos nos advirtieron que podían aparecer complicaciones conforme fuera creciendo. Por eso tardamos en pensar que podía estar ocurriendo algo distinto. Todo comenzó con los ojos. Una mañana Claudia notó que los tenía demasiado irritados. Mi hijo intentaba tallárselos a cada rato porque sentía mucho ardor. Pensamos que podía ser polvo o una infección común. Ese mismo día conseguimos que lo revisaran y le recetaron unas gotas. A la mañana siguiente despertó peor. Los párpados estaban inflamados. Apenas podía mantener los ojos abiertos y comenzó a salirle una secreción amarillenta. Claudia tenía que limpiarlo varias veces durante el día. 2 días después, Nicolás empezó a decir que veía borroso. Al principio todavía reconocía las cosas cuando se las acercábamos. Después comenzó a confundirse. Una tarde Claudia estaba junto a su cama y le preguntó si podía verla. Mi hijo respondió que sí. Luego levantó la mano y señaló hacia otro lado. Volvimos con el médico y después buscamos otra opinión. Le hicieron varios estudios. Un doctor habló de una infección agresiva. Otro comentó que podía tratarse de algún tipo de hongo. Nadie lograba explicarnos por qué avanzaba tan rápido. Lo único claro era que podía quedar con daños permanentes. Incluso existía la posibilidad de que perdiera la vista. Aquella noticia nos destrozó. Nicolás ya dependía de nosotros para casi todo.
Ahora podía perder también la capacidad de vernos. Aún así, seguíamos convencidos de que se trataba de una enfermedad. En ese momento jamás pensé que alguien pudiera estar haciéndole algo. Mucho menos relacioné aquello con Maribel. Mi hermana ya había dicho cosas horribles sobre nuestro hijo, pero mi cabeza seguía buscando una explicación médica. El dolor de los ojos se volvió insoportable. Había momentos donde Nicolás se desesperaba por completo. Intentaba llevarse las manos hacia la cara y nosotros teníamos que detenerlo. Mi hijo movía la cabeza y gritaba que lo soltáramos. Decía que quería quitarse aquello que le dolía. Una tarde llegó a gritar que quería arrancarse los ojos. Los medicamentos conseguían tranquilizarlo durante un rato. Después el dolor regresaba. Algunos ataques ocurrían durante la madrugada. Claudia y yo despertábamos con el primer quejido. Cada uno le sujetaba una mano para impedir que se lastimara. Cuando todo terminaba, quedaba agotado. Las lágrimas le corrían por la cara y su respiración se escuchaba pesada. Una tarde entré al cuarto y le hablé. Nicolás volteó hacia mi voz. Después levantó una mano y comenzó a buscarme en el aire. Yo estaba cerca. Aún así, tuvo que tocarme para encontrarme. Pasó los dedos por mi cara hasta llegar a mi barba. Sentí que se me cerró la garganta. Recordé otra tarde donde había hecho lo mismo. Aquella vez estaba riéndose y consiguió decirme que me quería mucho. Ahora me tocaba porque casi no podía verme. Le aclaré que su papá estaba ahí. Mi hijo sonrió un poquito. Le di un beso en la frente y después salí al patio para llorar. Por esos mismos días, Claudia encontró algo extraño en sus dedos. Una de las uñas se veía levantada. Parecía estar despegándose. Pensamos que se había golpeado durante uno de los ataques. Luego ocurrió con otra. Poco después comenzó una tercera. Debajo de algunas salía un líquido amarillo y espeso. También tenían un olor desagradable. Los médicos nos dieron indicaciones para mantener sus manos limpias. Claudia seguía todo al pie de la letra. Cubríamos algunos dedos y cambiábamos las vendas constantemente. A pesar de los cuidados, las uñas continuaban desprendiéndose. Una se atoró con la cobija mientras acomodábamos a Nicolás. Mi hijo soltó un grito. Claudia comenzó a llorar. Desde entonces hasta vestirlo nos daba miedo. Teníamos que pasarle las mangas con muchísimo cuidado para no lastimarlo. Después comenzó el problema del estómago. Mi muchacho ya estaba muy delgado. Sus brazos y piernas se veían cada vez más pequeños. Mientras perdía peso, el vientre empezó a crecer. Al principio pensamos que estaba estreñido porque ya había tenido problemas parecidos, pero la inflamación siguió aumentando. Su barriga se puso dura y le dolía cuando intentábamos tocarla. A veces hasta acomodarlo en la cama lo hacía llorar. Las playeras le quedaban flojas de los hombros y apretadas alrededor del vientre. Aquella imagen me daba mucho miedo. Regresamos al hospital. Le hicieron más estudios y los médicos comenzaron a preocuparse por el abdomen. Nos hablaron de un problema intestinal delicado. Una parte podía dañarse si la inflamación seguía avanzando. Uno de los doctores utilizó la palabra perforación. Le pregunté qué significaba. Me explicó que podía convertirse en una emergencia y poner en peligro la vida de Nicolás. Entonces comenzaron a hablar de una operación. Eso nos dio esperanza. También nos preocupó por el dinero. El procedimiento costaba muchísimo para nosotros. Ya habíamos gastado bastante en todo. Yo seguía trabajando siempre que podía, pero cada vez resultaba más difícil alejarme de la casa. Claudia tampoco podía trabajar porque Nicolás necesitaba vigilancia todo el día. Llegó un momento donde tuve que tomar una decisión que jamás pensé enfrentar. Puse en venta la casa que había sido de mi padre. Me dolía pensar que podía perderla, pero Nicolás estaba primero. Una casa podía venderse. La vida de mi muchacho no tenía reemplazo. Estaba dispuesto a recibir menos dinero con tal de conseguirlo rápido. La noticia comenzó a correr por el pueblo. Muchas personas conocían a nuestro hijo desde pequeño.
Otras habían sido amigas de mi papá durante años. Fue entonces cuando empezaron a ayudarnos. Una señora llevó comida a la casa para evitarnos ese gasto durante algunos días. Otra familia ayudó con parte de los medicamentos. Incluso personas que apenas conocíamos llegaban para preguntar qué necesitábamos. Un conocido de mi padre comenzó a organizar rifas. Hablaba con negocios del pueblo para conseguir cosas que pudieran regalar. Después vendían los boletos. Todo lo que juntaban era para Nicolás. A veces aquel hombre llegaba al hospital con un sobre. Me explicaba cuánto habían conseguido. Yo le daba las gracias y terminaba llorando. Al principio me daba pena aceptar dinero. Esa vergüenza desapareció cuando entendí que podía perder a mi hijo. En la iglesia también comenzaron a pedir por él. Se hicieron misas. Algunas señoras encendían veladoras y mucha gente nos aseguraba que rezaba por Nicolás. Claudia y yo también nos aferramos más a la fe. Ella pasaba mucho tiempo rezando junto a la cama. Algunas madrugadas despertaba y la encontraba llorando bajito con las manos juntas. Llegamos a hacer promesas a varios santos. En ese momento solamente queríamos que nuestro niño saliera adelante. Pero Nicolás continuaba empeorando. Los ojos seguían mal. Las uñas se desprendían y el vientre permanecía inflamado. Además, casi no quería comer. Poco después su respiración también comenzó a complicarse. Finalmente tuvieron que internarlo y ponerle oxígeno. La primera vez que lo vi conectado sentí que se me aflojaron las piernas. Mi muchacho estaba acostado sobre aquella cama. Tenía algunos dedos cubiertos y los ojos apenas conseguían abrirse. Me acerqué y agarré su mano con muchísimo cuidado. Nicolás estaba agotado. Ya casi no tenía fuerzas para hablar. Le prometí que iba a ponerse bien. Había repetido esas palabras tantas veces que empezaban a dolerme. Una noche Nicolás tuvo uno de los peores ataques. Claudia pedía ayuda. Yo trataba de acomodarlo mientras impedía que volviera a tocarse los ojos. Llegaron varias personas del hospital y nos hicieron a un lado. Finalmente consiguieron estabilizarlo. Claudia volvió a acercarse. Yo le sostuve una mano. Mi hijo comenzó a llorar. Después nos pidió que hiciéramos que parara. Quería que acabáramos con ese dolor. Dijo que ya no podía. Nunca voy a olvidar esas palabras. Aquella vez ninguno de los dos sabía cómo quitarle lo que estaba sintiendo. Le pedí que aguantara un poquito más. Le prometí que íbamos a encontrar una forma de ayudarlo. El conocido de mi padre que organizaba las rifas fue quien terminó mencionando otra posibilidad. Una tarde me encontró afuera del hospital. Yo había salido para hacer unas llamadas. Seguía buscando dinero para la operación, preguntando si alguien estaba interesado en comprar la casa. Cuando terminé me senté cerca de la entrada. Estaba agotado y llevaba varios días durmiendo muy poco. Aquel hombre se acercó y preguntó cómo seguía mi muchacho. Le respondí que cada vez estaba peor. Le expliqué lo de la operación y que todavía intentábamos reunir el dinero. Creo que se dio cuenta de cómo estaba. Entonces se sentó cerca de mí. Me comentó que quería recomendarme algo. Al principio parecía tener miedo de que yo me molestara. Luego mencionó que conocía un curandero. Me quedé mirándolo. Aquel hombre aclaró que solamente me lo decía porque me veía desesperado. Sabía todo lo que Claudia y yo habíamos hecho por Nicolás. Me pidió que pensara en esa posibilidad. Por eso aquella recomendación se quedó dando vueltas en mi cabeza. Sí, fui con el curandero. El hombre me explicó que el problema podía estar relacionado con la casa que había sido de mi padre. Por eso Claudia y yo lo acompañamos hasta la propiedad. La casa llevaba cerrada desde que mi papá había fallecido. Yo prácticamente no había regresado desde entonces. La propiedad permanecía con llave. Solamente 2 personas podíamos entrar, mi hermana y yo. Maribel todavía conservaba una llave. Nunca pensé en pedírsela cuando falleció. Mucho menos imaginaba que eso podía terminar siendo importante. Cuando abrimos encontramos todo muy diferente. Las paredes estaban llenas de humedad.
Había partes donde incluso comenzaban a aparecer manchas oscuras. Eso me pareció extraño porque jamás había visto la casa así. Había un olor horrible. Olía a huevo echado a perder. Era tan fuerte que se quedaba pegado en la nariz. El curandero comentó que ese olor era común en trabajos fuertes de brujería. Mencionó que tanta humedad le parecía extraña. Después revisamos la propiedad. Pasamos por la cocina. Entramos a los otros cuartos. Finalmente llegamos a la habitación donde Maribel y yo habíamos dormido cuando éramos pequeños. Su cama estaba de un lado, la mía quedaba del otro. El piso seguía siendo de tierra. Nunca se había arreglado como otras partes de la casa. El curandero me pidió que revisáramos debajo de las camas. Cuando movimos la mía encontramos algo raro. La tierra se veía removida. Parecía que alguien había hecho un hoyo y después lo había vuelto a tapar. Fui hasta la cocina y busqué algo para escarbar. Encontré una cuchara grande y gruesa de las que utilizaba mi papá. Regresé al cuarto. Entre el curandero y yo comenzamos a sacar tierra. No tuvimos que profundizar demasiado. A los pocos minutos apareció una bolsa oscura. Era mediana, más o menos del tamaño de mis 2 manos juntas. Nunca voy a olvidar lo que encontramos dentro. Había ropa de Nicolás. Reconocí una de las prendas inmediatamente. Encontramos una fotografía de nuestro hijo. Junto a esas cosas había cabello. Todo estaba metido dentro de aquella bolsa. Sentí que se me revolvió el estómago. El curandero me explicó que aquel trabajo estaba dirigido hacia Nicolás. Eso fue lo que más me dolió. La brujería ni siquiera estaba hecha directamente contra mí. Habían escogido a la persona más vulnerable de mi casa. Habían ido directamente contra mi muchacho. Nicolás apenas podía defenderse de su propio cuerpo. Dependía de nosotros para comer. Necesitaba ayuda para moverse. Había sufrido desde el día en que nació. Aún así, alguien había decidido hacerle todavía más daño. Todo apuntaba a mi hermana, la misma niña que había dormido conmigo en ese cuarto. Solamente mi hermana y yo teníamos llave. Ella podía entrar cuando quisiera. Recordé su coraje por la casa. Pensé en todo lo que había dicho de Nicolás. Volvieron a mi cabeza sus comentarios sobre el dinero que mi padre gastaba en nuestro hijo. Maribel tampoco se había molestado demasiado cuando supo que yo había puesto la casa en venta. Yo esperaba que hiciera algún reclamo. Después de todo, había peleado muchísimo por esa propiedad. Sin embargo, no hizo nada. Según el curandero, aquello también tenía sentido. Mi hermana sabía lo que había enterrado ahí. Sabía que algo estaba echando a perder la casa. Para ella, aquella propiedad ya estaba dañada. Por eso venderla podía terminar siendo mucho más complicado de lo que yo pensaba. Maribel ni siquiera me veía como una amenaza. Para ella yo era un estorbo, algo que tenía que quitar del camino. Pero tampoco se había conformado con perjudicarme a mí. Primero quiso darme donde sabía que más me iba a doler: mi muchacho. El curandero me habló con claridad. Me comentó que quien había hecho aquello guardaba demasiado coraje contra nosotros. Nuestro muchacho todavía estaba vivo cuando encontramos aquella bolsa. Durante algunas semanas tuve esperanza. Pensé que después de encontrar aquello, las cosas podían empezar a mejorar. Seguimos con los médicos. Continuamos haciendo todo lo posible para juntar dinero. Al final conseguimos reunir lo necesario para la operación. Yo creí que por fin estábamos cerca de salvar a nuestro niño. Nicolás entró a cirugía. Claudia y yo pasamos esas horas rezando. Le pedíamos a Dios que nos permitiera llevárnoslo nuevamente a casa. La operación terminó. Después comenzaron las complicaciones. Su cuerpo ya estaba demasiado débil. Había perdido mucho peso. Casi no podía ver. Llevaba semanas soportando dolores muy fuertes. Mi muchacho ya no tenía las mismas fuerzas. Los siguientes días fueron terribles. Había momentos donde parecía estabilizarse. Después volvía a empeorar. Claudia y yo prácticamente vivíamos en el hospital. Seguíamos esperando una buena noticia. Esa noticia nunca llegó.
Nicolás falleció casi un mes después de que encontramos aquella bolsa. Todavía me cuesta hablar de ese día. Nuestro hijo sufrió durante toda su vida. Desde que nació tuvo que luchar por cosas que para otros niños eran normales. A pesar de eso era un niño cariñoso. Siempre buscaba la manera de sonreír. Nuestro muchacho solamente quería que lo quisieran. Yo ya sabía quién había metido aquella bolsa debajo de mi cama. Entonces tomé una decisión. Yo sí quise venganza. No fui de esas personas que dejan todo esperando que algún día la vida cobre las cosas. Tampoco me quedé esperando que el karma llegara solo. Yo quería que Maribel pagara. Quería que sintiera una parte de todo lo que nosotros habíamos sentido. Me encargué de que su vida comenzara a destruirse. Hice que las cosas alcanzaran a su familia. Todo aquello que Maribel más quería terminó siendo tocado. Sé perfectamente lo fuerte que suena decirlo. Hasta el día de hoy no me arrepiento. La gente del pueblo terminó enterándose de lo que Maribel había hecho. Muchas personas se acercaron para darnos el pésame. Algunos conocían a nuestro muchacho desde pequeño. Otros solamente querían acompañarnos porque sabían todo lo que habíamos pasado. Entre esas personas estaba un hombre con bastante influencia en la zona. Yo ya lo conocía de vista. Él sabía lo que había ocurrido con mi familia. Un día se acercó para hablar conmigo. Me comentó que tenía un conocido que trabajaba para un hombre poderoso de la sierra. Según él, aquel sujeto ayudaba a personas que habían sufrido injusticias. Yo sabía perfectamente qué clase de persona era. Ese hombre no era ningún santo, mucho menos alguien que resolviera los problemas de manera tranquila. Aún así me dijeron que podía escucharme. Pensaban que iba a comprender todo el coraje que yo llevaba dentro. No voy a entrar en muchos detalles sobre cómo llegué hasta él. Solamente diré que aquel conocido me llevó. Cuando estuve frente a su patrón terminé contándole lo ocurrido. Lo hice llorando. El hombre me comentó que podía ayudarme. Me aclaró que yo solamente tenía que escoger el día. Después mandarían una camioneta hasta la casa de mi hermana. Me aseguró que al terminar ya no tendría que preocuparme por Maribel. Yo entendí perfectamente lo que me estaba ofreciendo. Sabía que después sería imposible regresar atrás. Aún así no necesité mucho tiempo para decidir. Le pedí que fueran 3 días después. Luego le agradecí llorando. Lo hice con todo mi corazón. En el camino de regreso sentí una tranquilidad extraña. Pensaba que finalmente Nicolás iba a descansar. Yo ya estaba harto. Había pasado demasiados años tratando de comprender a los demás. Siempre buscaba alguna explicación para las cosas malas que hacían. Muchas veces prefería alejarme antes de tener problemas. La gente confundía eso con debilidad. Claudia comenzó a sospechar que yo estaba preparando algo. Mi esposa me conocía demasiado bien. Nunca me preguntó directamente qué estaba haciendo. Solamente me pidió paz. Luego me dijo que todavía nos teníamos el uno al otro. Me aseguró que me quería que saliéramos adelante juntos. Yo escuché todo. Sabía que me hablaba con mucho amor. Aún así mi decisión ya estaba tomada. Esa misma noche me quedé sentado en el sillón. Claudia ya se había ido a dormir. Yo tenía demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza. Me sentía nervioso. Había algo dentro de mí que no conseguía tranquilizar. No recuerdo en qué momento cerré los ojos. Solamente sé que un ruido me despertó. Sentí como el sillón se hundía a mi lado. Pensé que Claudia había regresado. Giré el rostro. Era mi padre. Durante varios segundos no pude moverme. Hacía mucho tiempo que no lo veía. La única luz llegaba desde la cocina. Por eso apenas alcanzaba a distinguir su cara. Mi papá parecía estar llorando. Me habló con la voz quebrada. «Mi hijo, piensa bien lo que vas a hacer». Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. Después tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Sentí cómo me apretaba con cuidado. Mi padre me comentó que me quería mucho. Luego me pidió de todo corazón que perdonara. Después habló de Nicolás.
Yo estoy cuidando a mi nieto. Ya puede caminar, mijo. Empecé a llorar. Mi papá seguía sosteniéndome la mano. Sentí que algo se me vino abajo por dentro. Mi padre aseguró que Nicolás estaba tranquilo. Me dijo que ya podía caminar. Luego aclaró que se encontraba en un lugar mucho mejor. Ahí ya nada le dolía. Yo apreté su mano. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Le respondí que estaba cansado. Le dije que toda mi vida había tratado de respetar a los demás. Nunca busqué perjudicar a nadie. Lo que más me dolía era pensar en mi pequeño. Nicolás nunca se había metido con nadie. Aún así hubo personas capaces de llenarle la vida de dolor. Le confesé a mi padre que ya no podía seguir comprendiendo todo. Quería que alguien pagara. Mi papá ya no respondió, solamente se quedó mirándome. Después apretó mi mano una vez más. Sentí sus dedos fríos alrededor de los míos. Cerré los ojos. Recargué la cabeza en el sillón. No sé en qué momento me quedé dormido. Cuando desperté ya estaba amaneciendo. Miré el lugar donde había estado mi padre. Todavía sentía su mano sobre la mía. Pensé mucho en lo que me había pedido. Luego recordé aquello que me dijo sobre Nicolás. Mi muchacho estaba con su abuelo. Eso era lo único que necesitaba saber. Aún así no cambié de decisión. 3 días después ocurrió lo que yo había pedido. No voy a entrar en muchos detalles sobre lo que pasó con Maribel y su familia. Creo que cualquiera puede imaginar qué clase de personas había buscado. Solamente diré que aquella madrugada llegó una camioneta. Tenía los vidrios polarizados. Se estacionó frente a la casa de mi hermana. Después comenzó un escándalo que duró alrededor de 20 minutos. Cuando todo terminó, aquella familia había quedado destruida. Yo sabía perfectamente que aquello había ocurrido porque yo lo pedí. Sé que muchas personas van a juzgarme. Entiendo perfectamente por qué. Otros dirán que ninguna cosa justificaba lo que hice. Eso ya no cambia nada. Hasta el día de hoy no me arrepiento. Sentí que por primera vez había dejado de esperar justicia de otra persona. Había sacado una parte del coraje que llevaba atorado desde que perdimos a nuestro hijo. Poco tiempo después, Claudia y yo abandonamos el pueblo. Queríamos comenzar lejos de todo aquello. Un conocido se encargó de ayudarnos con la casa de mi padre. Antes de venderla, el curandero hizo una limpia. Después conseguimos comprador. La propiedad terminó vendiéndose a buen precio. Mi esposa y yo nos mudamos a otro estado. Empezar desde cero a nuestra edad fue complicado. Aún así, creo que la vida nos dio una segunda oportunidad. Nada de lo ocurrido iba a devolverme a Nicolás. Eso siempre lo tuve claro. Pero nosotros necesitábamos encontrar una forma de continuar. Hay noches donde Claudia recuerda a nuestro hijo. A veces terminamos llorando juntos. En otras ocasiones solamente permanecemos abrazados. Con el tiempo aprendimos a vivir con esa ausencia. Nos volvimos personas bastante desconfiadas. Convivimos poco con los demás. Preferimos mantener nuestra vida tranquila. Nunca buscamos problemas. Intentamos tratar bien a quienes se acercan con buenas intenciones. Yo solamente espero una cosa. Quiero creer que Nicolás realmente está con mi padre. Espero que aquello que escuché esa noche haya sido verdad. Pienso que ahora puede ir a donde quiera. Quiero creer que ya nada le duele. Tal vez algún día Claudia pueda encontrarse con ellos. Sé que abrazaría a nuestro niño con todo el amor que siempre le tuvo. Sobre mí no sé qué vaya a pasar. Yo sé perfectamente lo que hice. Sé que voy a cargar con esa decisión hasta el último día de mi vida. Si algún día vuelvo a encontrarme con mi padre, espero que pueda perdonarme, porque esa fue la única vez que decidí no hacerle caso. Espero que mi muchacho pueda entender por qué su papá terminó tomando aquella decisión. Hola, huéspedes. Espero que se encuentren muy bien. Una vez más les quiero agradecer a todos por su apoyo. Es un placer poder entrar en sus rutinas y también en sus vidas.
Y muchísimas gracias por los comentarios. Me encanta leer de qué parte del mundo nos escuchan. Espero que les esté gustando esta idea de traer más videos seguidos. Hemos estado trabajando porque sé que les gusta el contenido. Esperamos que el nuevo material también les agrade tanto como estos últimos relatos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.